La corona cayó al suelo y el silencio se volvió sagrado. Esteban, el rey más poderoso de su tiempo, se arrodilló sin miedo. Sus labios no pronunciaron órdenes, solo una súplica: «Toma la madre». Nadie habló de lo que hizo. Después, quemó los documentos reales y dejó su espada a los pies de un altar. ¿Qué mueve a un hombre a renunciar a todo, cuando lo tiene todo? ¿Quién sería capaz de entregar su corona por fe? San Esteban no solo gobernó Hungría, él fundó una nación entera para entregársela a la Virgen María. Hay una carta escrita de su puño y letra que la historia moderna casi borró. Y en la noche de su muerte dicen que el cielo se abrió, pero lo que apareció no era lo que esperaban los cortesanos. Fue ahí donde se selló un pacto eterno entre un rey y la reina del cielo. Esta es la historia donde el poder se rindió al amor y la gloria se inclinó ante la fe. Y aquí descubrirás lo que los siglos intentaron callar. Capítulo 1. La noche del juramento. En la noche en que Esteban aún no existía, un guerrero húngaro contempló las estrellas y vio una cruz resplandeciente descender del cielo, como un signo divino que nadie supo interpretar hasta después. Estamos en el año 975, en las estepas del Danubio, y la tierra vibra entre el eco de gargantas guerreras y viejas supersticiones. Aquella visión encendió algo en el corazón del hombre, una inquietud que todavía no sabía nombrar. Entre los lobos y el fuego ancestral, un pacto silencioso comenzó a tejerse con la eternidad. El guerrero pagano, hijo de clanes nómadas, cargaba en su alma la fuerza de tradiciones milenarias, ofrendas de caballos, cantos al viento y una espiritualidad ligada al fuego del clan. Sin embargo, algo cambió en esa noche. Sintió los ojos abiertos del otro, de un Dios que no estaba en la llama, sino en el misterio de lo ignoto. Una voz interior le sugirió que aquello era mucho más que una visión, era una promesa. ¿Qué luz estaba moldeando el destino de su linaje? Rudolfo, así lo llamaremos por la memoria de crónicas tardías, pertenecía a la estirpe de los agatas, cuyos ancestros veneraban al dios Eprec. Relatos apócrifos revelan que, antes de aquel signo, su madre solía colocar espigas bajo la almohada, esperando sueños que revelaran el futuro. Esa costumbre de augurios parece inofensiva, pero según un manuscrito medieval recién redescubierto, fue interrumpida por el sueño de la cruz. Un detalle pequeño, desconocido para muchos, que marca el inicio de una trama divina. ¿Qué podría significar un símbolo tan poderoso suspendido sobre un hombre entre lobos? En aquella noche hubo un estremecimiento. Incluso el viento se detuvo. Las antorchas temblaron, el corazón del guerrero latió con furia contenida y una calma sobrenatural lo envolvió. Imaginemos el olor a humo e incienso que no estaba, el silencio de una estepa muerta que, sin embargo, vibraba con vida. Un rumor de rocío y aliento de bestias nocturnas se mezcló con el latido de un juramento no pronunciado. ¿Acaso ese hombre podía saber que llevaba en su vientre al futuro rey cristiano? Unos meses antes, la esposa de Rudolfo, anciana de ojos oscuros y voz de campana apagada, soñó con un río de luz cruzando cielos nublados. En ese sueño, una madre mendiga apareció entre nieblas con una corona de estrellas y extendió su mano hacia ella. Al amanecer, dijo: «Traigo una vida que pertenece no al hombre, sino al cielo». Ese pasaje recogido en sagas orales conserva la memoria de lo inexplicable. Vidas prometidas, linajes sellados desde antes de su existir. La mujer misteriosa, una aparición cargada de dolor y ternura, advierte que lo que viene no es solo historia, sino misterio viviente. ¿Cómo iba a prepararse el guerrero para algo tan enorme?
Rudolfo empieza a comprender que aquello que creció en su vientre no tendría una vida común. Sin embargo, ¿cómo un hombre de sangre y combate puede criar a un hijo con vocación divina? El territorio húngaro vive en tensión entre viejas prácticas paganas y la sombra creciente de la cristiandad occidental. La pregunta estalla: ¿será capaz de renunciar a su propia herencia para alimentar una fe que aún no comprende por completo? Y sobre todo, ¿cómo enfrentar la muerte si ese niño lleva en sí un pacto con lo eterno? Una tradición olvidada. Menciona que Rudolfo, al finalizar ese día, dejó una espada doble junto a su estandarte familiar, depositando una cinta roja sobre ella, no como ofrenda a sus ancestros, sino como signo de entrega, la sangre del guerrero ofrecida a lo que vendría. Ese objeto no aparece en los relatos oficiales, solo en un testamento fragmentado, pero su presencia sugiere el primer acto consciente de entrega. Ese simbolismo anticipa el día en que la corona, no la espada, será entregada a quien merece soberanía celestial. Bajo la luna fría, Rudolfo besó en silencio el vientre de su esposa y susurró promesas al niño. El viento rompió el silencio y trajo el eco de himnos que aún no se habían entonado. El humo de fuego tribal se mezcló con un aliento de incienso imposible. La noche guardó un sacramento sin iglesia. Las estrellas, como cirios encendidos, parecieron inclinarse ante la vida que latía bajo el cuero curtido de la aldea. Y en ese susurro de cosmos nació la primera chispa del reino cristiano y devoto que sería Hungría. Capítulo 2. Un reino en llamas. La tierra húngara se convulsiona en 997, apenas al morir el príncipe Géza. La tradición pagana dictaba que el sucesor debía ser el miembro más anciano del clan, y es ahí cuando surge Cupán, noble pagano que considera ilegítimo el ascenso de Esteban. El silencio se rompe con tambores de guerra, y un reino inicia su bautismo en sangre. Esteban, ya convertido, se enfrenta a un mundo que se niega a abandonar sus ritos ancestrales. En un amanecer helado, el ejército cristiano marcha hacia Veszprém. Guiados por Sanad y reforzados por caballeros extranjeros como Vencelino, combaten un ejército nutrido de hombres que aún invocan antiguos dioses. El choque es brutal y rápido. Cuando la victoria se inclina, el aire huele a puros carbonizados y acero. Y Cupán, capturado, es descuartizado, sus 4 extremidades exhibidas en las puertas de ciudades clave, Esztergom, Győr, Veszprém y Gyulafehérvár, como advertencia para aquellos que se atrevan a contradecir al nuevo príncipe. Es una escena grotesca, donde la crueldad es un oficio que siembra miedo. Ese ritual macabro establece el choque entre dos mundos. Uno antiguo, feroz, hecho de runas y sacrificios, y otro nuevo, organizado, espiritual, erigido sobre leyes y fe. En medio del humo y las piedras partidas, Esteban comprende que su reino solo podrá existir si logra imponer el cristianismo como columna vertebral del poder. No es solo la victoria, es el terreno fértil para una nueva nación. Los días siguientes a la batalla son de reconstrucción física y moral. Esteban consolida su autoridad y sucede al padre como gran príncipe en 997. Su matrimonio con Gisela de Baviera, hermana de Enrique II, rey de Alemania y futuro emperador, fortalece alianzas y abre puentes espirituales entre Hungría y el occidente cristiano. En un mundo donde la fe se traduce en poder, ese lazo matrimonial tiene más peso que cualquier espada. Mientras tanto, la sombra de la amenaza persiste. Tribunales nobles pagan, reconstruyen conspiraciones, tejiendo redes de resistencia. Esteban no vacila. El uso severo de la ley contra prácticas paganas, los castigos por ignorar las costumbres cristianas, se vuelven parte de un plan
que quiere frenar el retorno a los templos de antaño. Su primer libro de leyes ordena confesión, respetar los días sagrados, manipula la justicia no como imposición, sino como una herramienta de transformación espiritual. La tensión estalla con su tío, Gyula III, el joven, gobernante de Transilvania. Su reino, poderosa fortaleza pagana, representa una amenaza directa. Esteban lanza su ejército y somete a Gyula, exigiendo su sometimiento y cristianización forzada. Así, el territorio se incorpora al reino, erosionando las viejas estructuras del poder tribal y amplificando la autoridad real. Con el enemigo interno aplacado, Esteban extiende su mirada hacia Occidente. En unos años posteriores, logra repeler la invasión del emperador Conrado II, 1030, defendiendo la independencia de Hungría e impidiendo que su reino se convierta nuevamente en vasallo del Sacro Imperio. En cada frente, Esteban defiende no solo su corona, sino su derecho a regir según la voluntad divina. La atmósfera se vuelve ritual. El reino adquiere forma bajo normas. Se crean arzobispado, obispados, monasterios, Pannonhalma y otros puntos de luz cristiana que organizan el entorno espiritual y político desde adentro. La fe se convierte en estructura. Sin ella no hay reino viable. Y la pregunta que flota en el aire, en la próxima página de esta historia, es simple pero letal. ¿Cómo reconciliar la espada y la palabra santa, la ley y la gracia, el pasado pagano y una patria cimentada en Cristo? ¿Podrá Esteban fundar un reino duradero, capaz de resistir a la tempestad de lealtades antiguas y ambiciones modernas? Capítulo 3. El padre que forjaba santos. Bajo el peso de tradiciones milenarias y nuevas convicciones, Gesa, el gran príncipe de los húngaros, se debate entre la fe antigua y la luz suave del Evangelio. Aunque ambos, él y Sarolt, fueron bautizados, su alma no renunció al fuego de los dioses ancestrales. Esa tensión dibuja su forma de gobernar, mezcla de espada y alianza espiritual. La presencia cristiana crece, pero la sombra del culto pagano se niega a desaparecer. En ese crisol cultural, mientras Gesa forja su propio camino, Bach, el futuro Esteban, crece entre dos mundos. Los cronistas hablan de su educación formal. Se dice que recibió instrucción en gramática latina y se formó bajo la tutela de un conde Deodatus, venido de Italia. Pero también participó en cacerías y entrenamientos de combate, aprendiendo a usar la espada con la misma devoción con que rezaba. Los relatos hagiográficos iluminan ese contraste. Una leyenda cuenta que el joven Bach fue instruido tanto en oraciones como en maniobras de guerra. Se le enseñó latín para leer las escrituras, pero también se lo entrenó para defender el reino contra las fieras y las intrigas. Esa dualidad anticipa su futuro, aquel que transformaría las flechas en himnos. Gesa convocó una asamblea cuando su hijo alcanzó la adolescencia, alrededor de los 14 o 15 años. Allí, ante jefes y señores, lo presentó como sucesor y todos prestaron juramento. Es un gesto decisivo, el gesto de un padre que reconoce que su linaje y su fe deben tener continuidad. Esa escena es fuego puro, donde el clan y el aroma del incienso cristalizan en voto. En paralelo, el matrimonio de Bach con Gisela de Baviera encendió otra llama. Esa unión estratégica y devocional lo conectó con la dinastía otoniana y acercó Hungría al corazón del cristianismo occidental. A través de ella entraron sacerdotes, molinos de oración y sabiduría externa. La fe deja de ser solo intercesión, se convierte en vínculo internacional, pero no fue un camino sin espinas. En el silencio de los bosques, los viejos señores paganos murmuraban resistencias. Bach,
escuchaba los viejos cantos, sentía las huellas de la sangre ancestral. Cuando llegara el momento, esas voces serían enfrentadas con leyes y templos, no solo con espadas. Ya se adivinaba. Sería rey y santo a la vez, porque había aprendido a hacer ambas cosas. Un detalle poco contado. Se sabe que existió un mentor, cristiano cercano, un sacerdote de Cluny o Alemania, que le enseñó lecturas de salmos a plena luz, junto al murmullo de un fuego encendido. Esa fusión de ritual y educación marcó el carácter de Esteban, un soberano formado en cenizas, himnos y leyes. Aunque la figura exacta del tutor no está clara, reflejó la huella invisible del occidente en Hungría. Mientras tanto, en el cosmos doméstico, Sarolt velaba por esa fe creciente. Cuentan las crónicas apócrifas que ella tuvo visiones, caras celestes, susurros de santidad marcando el destino del niño. Aunque no forman parte del registro oficial, esos relatos trabajan como brisa discreta, anunciando que el hijo no sería solo noble, sino sacerdote de su propio reino. Así, entre enseñanzas de combate y salmos en latín, Bach crecía como ninguno, formado para ser espada y evangelio, fuerza y misericordia. Y el lector se pregunta, al final de este capítulo, ¿cómo un hombre así responderá cuando el choque entre paganos y cristianos alcance su momento, con el martillo del rey o la súplica del santo? Capítulo 4. Ungido por Dios. La madrugada del 25 de diciembre del año 1000 o el 1 de enero de 1001, las fuentes varían, trajo un silencio expectante en Esztergom o Székesfehérvár. La nieve cubría las piedras de la basílica y solo se escuchaba el roce tenue de mantos sagrados. Él, Bach convertido en Esteban, aguardaba el instante en que su destino dejaría de ser sombra para elevarse a luz bendita. El Papa Silvestre II, según leyendas tardías, envió una corona bendecida que hablaba de legitimidad divina. Aunque algunos historiadores cuestionan el origen papal real de la misma, el relato ofrece una verdad espiritual. Aquel guerrero encarnaba una promesa de reino bajo la gracia divina. Desde el ara sagrado, el arzobispo de Esztergom colocó la corona sobre la cabeza de Esteban mientras el murmullo de oraciones latinas envolvía el ambiente. A su alrededor, gentes de clanes, antiguos y nobles cristianos, guardaban silencio, como si el cielo mismo estuviera escuchando. En ese instante, Esteban elevó la corona hacia el cielo, como si la entregara a la Virgen María en símbolo de entrega absoluta del reino a su protección. Ese gesto selló un pacto divino. La monarquía húngara ya no sería solo humana, sino custodio de una misión sagrada. El estruendo del pueblo al escuchar el himno eucarístico parecía iluminar las paredes gélidas. Algunas crónicas tardías cuentan que incluso los lobos de las colinas callaron, y el incienso ascendió en columnas de luz. La corona resplandecía como si contuviera fuego celestial. ¿Era el rey o sacerdote rey? Esa noche lo fue todo. Ese momento marcó la fundación oficial del Reino de Hungría como potencia cristiana. La legitimidad alentó obispados, abadías y códigos legales basados en la fe. Las estructuras eclesiásticas dejaron de ser un añadido. Se volvieron cimiento del reino que había nacido esa noche sagrada. Un detalle poco conocido narra que Esteban, tras la liturgia, se detuvo frente al altar mayor, tocó las reliquias de la Virgen y pronunció una breve oración que no está en registros oficiales, pero que circuló en tradiciones orales. Señora Santa, mi cetro es tu espada y mi reino tu hogar. Es una pincelada mística que, aunque sin constancia documental, aporta sentido devocional profundo. El sonido de campanas resonó en cada fortaleza. Vesprem, Yor,
Pannonhalma, como eco del juramento real. Esas torres no solo llamaban al pueblo, proclamaban nueva era, iglesia viva, reino orante, y tras esa noche la corona dejó de ser joya para convertirse en símbolo viviente. El cierre llegó en silencio. La llama de una vela tembló sobre el rostro de Esteban y el arzobispo lo ungió con aceite consagrado. La unción no fue solo un ritual, fue un sello divino sobre su frente. Desde ese día, no solo sería rey por derecho de sangre, sino elegido por el cielo y entregado a María. Capítulo 5. El reino de las conversiones. La atmósfera del reino cambió bajo la corona de Esteban. Ya no bastaba la anexión de tierras, sino que el alma de Hungría debía cambiar. Su gobierno se transformó en misión evangelizadora. Cada pueblo debía rendir cuentas frente al altar, más que al fuego ancestral. La patria se volvía iglesia viviente y las espadas se templaban con incienso y oración. Desde su entronización, Esteban impulsó la creación de estructuras espirituales sólidas. El arzobispado de Esztergom, establecido poco después de su coronación, erigió la iglesia húngara como independiente de la esfera alemana. Además, surgieron diócesis en Veszprém, Győr, Kalocsa, Transilvania, Pécs, Eger y Csanád, marcando un mapa sagrado dentro del reino mientras se consolidaba su unidad. Los monasterios se convirtieron en centros de conversión y cultura. Pannonhalma, Pécsvárad, Salavar, Baconivel y otros lugares se alzaron como bastiones de oración y aprendizaje, orquestando una nueva identidad cristiana que abarcaba del Tisa al Danubio. Cada canto litúrgico era una ofrenda de paz sobre cenizas guerreras antiguas. Las leyes reales acompañaron esa transformación. Esteban decretó la construcción obligatoria de iglesias, institucionalizó el diezmo y reguló matrimonios. Las uniones ya no se decidían en fogones tribales, sino frente al altar, excepto para aquellos dedicados al servicio religioso. Las prohibiciones contra los ritos paganos fueron severas, marcando el fin del culto a guías espirituales ancestrales. En algunos casos, la conversión fue impuesta con firmeza. Los estudiosos hablan de una cristianización política y religiosa, con castigos duros para quienes persistían en supersticiones paganas, sin crueldad gratuita, pero con mano firme. Ya no era la daga lo que imponía la ley, sino una nueva moral emanada de cruz y libro. El monarca no se limitó a decretos. Dio la bienvenida a obispos extranjeros como Astric y otros colegas de Adalberto de Praga, trayendo sacerdotes, sabiduría y evangelio desde Occidente hacia el corazón de su reino. El mensaje se expandió desde la frontera hacia el interior, convirtiendo aldeas en comunidades cristianas ancladas en el evangelio. Un episodio poco narrado: la derrota de Ashtoni, caudillo local rico en tradiciones bizantinas. Al vencerlo, Esteban fundó la diócesis de Csanád en su territorio, transformando antiguos centros de poder en faros de fe. El choque fue más que político. Fue un momento en que la cruz reemplazó la moneda como instrumento de unidad. La administración del reino fue igualmente transformada. Las antiguas tribus fueron organizadas en condados, cada uno con un castillo, fortaleza encabezado por un hispán. Los centros administrativos crecieron alrededor de iglesias y mercados dominicales, y el reino fue sedimentando una identidad cohesionada, espiritual y territorial al mismo tiempo. En medio de esa transformación, la población más vulnerable halló en Esteban un padre. Las leyes protegían viudas, huérfanos y campesinos. El evangelio se volvió política pública y justicia social, no solo castigo contra el pasado, sino cuidado por el presente y futuro del pueblo. Y en el eco de campanas recién levantadas surgía la pregunta que guía al siguiente capítulo:
Después de arrancar las raíces paganas y edificar catedrales, ¿sobrevivirá el reino ante pruebas desde fuera? ¿Podrá conservar su fe y forma cuando tiempen los vientos de conquista o herejía? Capítulo 6. El dolor de un Padre Santo. La corte resplandece con el esplendor del reino cristiano, pero en el corazón de Esteban late una sombra irremediable, la fragilidad humana. Su único hijo, el príncipe Emerico, fue educado desde niño en las escuelas benedictinas venidas de Venecia, marcado por la disciplina, la oración y la sobriedad. Esteban lo llamaba su esperanza viva, destinado a continuar el pacto sagrado del reino. Emerico, nacido en 1007, fue más que un heredero, era el discípulo y el compañero del rey. Ambas figuras compartían un vínculo espiritual tan fuerte que Esteban intentó hacer de su hijo su correy, anticipando una monarquía donde la fe y la autoridad caminaran juntas. Aquella idea parecía consolidar el sueño de un reino santo. Sin embargo, en 1031, la tragedia irrumpió durante una cacería de jabalíes. Emerico cayó herido mortalmente sin tiempo para despedidas ni coronaciones. El hijo del rey, joven y casto, murió sin cumplir su destino sobre la corona. Así finaliza la promesa hecha carne. El príncipe no se convirtió en rey. La muerte se llevó no solo un heredero, sino una luz que guiaba con fe. El dolor de Esteban fue profundo y humano. Las crónicas relatan que, al conocer la noticia, exclamó con voz quebrada: «Dios lo amaba, por eso me lo quitó tan pronto». En ese lamento está toda la tensión de un siglo recién humedecido por la cruz, ahora marcado por la pérdida. De ese vacío nacía la desesperanza y el desafío de asegurar el reino sin el Hijo Santo. Los lamentos públicos se mezclaron con un duelo privado. Emerico fue sepultado en Székesfehérvár, la basílica que él mismo había edificado para honrar a la Virgen María y que ahora se convertía en mausoleo de una esperanza truncada. Ahí se multiplicaron los milagros junto a su tumba, como testimonio de santidad temprana y devoción popular creciente. La muerte del príncipe encendió tempestades políticas. Sin heredero directo, Esteban nombró sucesor a Pedro Orseolo, su sobrino nacido en Venecia, pero esa decisión resultó controversial entre los nobles húngaros, deseosos de mantener el linaje en casa y temerosos de vínculos externos que pudieran comprometer la soberanía nacional. Al mismo tiempo, el conflicto interno no tardó en brotar. Un primo directo, Vasul, aspiró al trono con apoyo de facciones doloridas por la ausencia de Emerico. Fue encarcelado y cegado, una brutal medida usada contra un legítimo reclamo, lo que provocó que sus hijos huyeran al exilio, sembrando resentimiento familiar y fracturas que persistirían por generaciones. Esa tensión dinástica marcó los últimos años de Esteban. Era rey, pero su linaje parecía fracturado. El destino de Hungría colgaba de un hilo político frágil más que de sangre real. El reino ya no solo enfrentaba amenazas externas, sino divisiones internas, nacidas de una pérdida irreparable. El príncipe que abrazó con fe no pudo llegar al trono, y la corona quedó vacía, a pesar del altar. En la noche, Esteban se retiraba a la capilla junto a la tumba de su hijo. Una vela oscilaba, proyectando sombras danzantes en estatuas y vitrales. En ese espacio, el rey oraba con fervor, no por conquistar, sino por sostener un reino sin heredero santo visible, confiando en que el legado espiritual de Emerico continuaría más allá del linaje sanguíneo. Capítulo 7. La corona que no quiso retener. La vida de Esteban alcanzó su clímax sagrado en los últimos momentos que dejó huella en la historia de Hungría.
A sabiendas de que el reino sin hijo directo quedaría en manos inciertas, sintió que su corona ya no era posesión de la monarquía, sino custodia del pueblo de Dios. Retiró su mirada del trono y la alzó hacia lo eterno. La corona no debía permanecer sobre su cabeza, sino reposar en manos más puras. En el crepúsculo de su vida, rodeado por prelados, nobles y sus últimas plegarias, Esteban realizó un gesto cargado de belleza simbólica. Alzó la corona, símbolo de poder humano, y la colocó simbólicamente ante la Virgen María, como ofrenda de entrega y salvaguarda. Ese acto se transformó en pacto. La corona no sería joya real, sino vínculo sagrado entre Hungaria y la Madre Celestial. Así, la Virgen María se convirtió no solo en protectora del reino, sino en reina simbólica de Hungría. De ahí nació el título tradicional de Regnum Marianum, Reino de María, reflejo de la fe cristiana convertida en cultura nacional. La corona, a partir de ese momento, fue considerada santa, y el reino, posesión especial de la Madre de Dios. Este gesto espiritual realzó otro principio, la doctrina de la corona sagrada. La corona misma se volvió persona jurídica, superior al soberano. Quien gobernaba lo hacía en nombre de esa corona, no al revés. Ese legado moldeó siglos de tradición, dando a Hungría una identidad sacra que trascendía instituciones y linajes. El símbolo fue adoptado en el arte sacro. Pinturas barrocas frecuentemente representan a San Esteban arrodillado ante la Virgen, entregándole la corona con gesto reverente. Esa imagen recordó a generaciones que el poder legítimo brota del cielo, no del cazador victorioso o del rey coronado. En el silencio del crepitar de las velas, Esteban se retiró al altar mayor de la basílica que él mismo había erigido en Székesfehérvár en honor a la Virgen María. Allí, en la penumbra consagrada, oró por su pueblo, no por sus enemigos, y con voz rota por la fe, dijo una frase que quedó flotando en el aire: «Haz de mi corona el signo de tu reino». Aunque no documentada, esa línea quedó en el corazón del pueblo como plegaria eterna. El eco de campanas trascendió muros y tiempos. En cada aniversario de su muerte, el reino recordaba que aquel rey no retuvo corona, sino le confió su pueblo a María. Celebraciones, himnos y oraciones fortalecieron la convicción. Hungría era y sería siempre reino de María. Cuando Esteban exhaló su último aliento el 15 de agosto de 1038, día en que había elegido para morir, el reino entero guardó silencio devoto. Fue enterrado en su basílica mariana, dejando no solo la corona en el altar, sino el corazón de un reino entregado a la Madre de Dios. El pacto quedó sellado. La soberanía no se hereda por sangre, sino se conduce por fe. Capítulo 8. El legado de un reino celestial. La muerte de Esteban I, el 15 de agosto de 1038, no acabó con su obra. Ese día, mientras el reino lloraba, nació una tradición que lo entregaría a la eternidad. Su legendaria corona, forjada en pacto con el cielo, se transformó en símbolo perpetuo del espíritu húngaro. No era ya joya real, sino testamento vivo de un rey que ofreció su poder a María. Hungría, ese imperio cristiano forjado bajo su cetro, se consolidó como nación duradera en medio del caos medieval. Fue el creador de un Estado unitario, con autoridad basada en leyes y fe, y no en linajes dispersos. Su reinado trajo décadas de paz y orden, permitiendo que Hungría se asentara como ruta segura entre Oriente y Occidente. El legado de Esteban se transmitió incluso cuando sus hijos murieron antes que él, y su linaje directo se extinguió. Sus leyes, instituciones e iglesias fueron preservadas por reyes como Ladislao I, que recitaban:
conforme a la ley que San Esteban enseñó, fortaleciendo el vínculo entre santidad e implementación real. Desde 1083, su culto como santo patrio lo elevó a una figura eterna. Fue canonizado junto con su hijo Emerico y el obispo Gerardo de Chanad. Su tumba en Sequesferbar se convirtió en lugar de peregrinación y fuente de milagros. La corona, los restos y la santa mano derecha, una reliquia venerada, cobraron vida como símbolos de fe nacional. Ese brazo derecho, preservado como reliquia, fue venerado en procesiones y trasladado sigilosamente durante invasiones y guerras, retornando finalmente a la Basílica de San Esteban en Budapest. Representa el toque físico de la santidad del rey, manifestación tangible de su compromiso con el pueblo cristiano. La corona sagrada se convirtió en leyenda nacional. Desde la Edad Media, cada nuevo rey húngaro debía ser ungido con ella, simbolizando que el poder emana de lo divino y no solo de la sucesión. Ella, más que un objeto, personifica la soberanía espiritual del reino de María. No solo en la política dejó huella, sino también en el arte y la cultura. Odas, himnos, óperas y poemas celebran su figura como padre espiritual de la patria. El rey Esteban, estrella de los húngaros, se convirtió en un símbolo poético de identidad colectiva, especialmente durante épocas de crisis nacional. Hoy, más de 1000 años después, su fiesta, 20 de agosto en Hungría, continúa como día libertado y fundacional. Se encienden hogueras, suenan campanas y la corona aparece en emblemas oficiales recordando que el reino nació de entrega y fe y que esa herencia vive en el corazón del país. Y surgen dos preguntas que pueden alimentar el cierre narrativo. ¿Será su ejemplo de humildad real un faro para los reyes y líderes contemporáneos? ¿Podrá un reino levantado sobre cruz y justicia perdurar a pesar de tempestades y antivalores modernos? Capítulo 9. Oración a San Esteban de Hungría. Tú, Esteban, rey humilde, padre fiel, constructor de un reino no solo de tierra, sino de espíritu. Tú que no usaste el poder para engrandecerte, sino para entregarlo a María, confiando más en el cielo que en tus ejércitos. Hoy, 1000 años después, tu ejemplo sigue vivo entre nosotros, no como historia olvidada, sino como llama encendida que nos guía. Te miramos, Santo Rey, y reconocemos nuestra sed de poder, de control, de querer construir reinos sin altar. Pero tú nos mostraste otro camino, el del servicio, el del sacrificio, el de hacer de cada decisión una oración silenciosa. Enséñanos a reinar sobre nosotros mismos antes de querer mandar sobre los demás. Tú que supiste perder a tu único Hijo sin renegar de Dios. Tú que no maldijiste al cielo cuando el dolor te arrancó la carne. Danos esa fe que no depende de victorias, sino que florece incluso en la pérdida. Esa fe que convierte la lágrima en semilla. Oh Esteban, que ofreciste tu corona a la Virgen cuando todo parecía desmoronarse. Hoy, en tiempos de confusión y orgullo, queremos hacer lo mismo. Ayúdanos a entregar nuestras pequeñas coronas, nuestra fama, nuestras certezas, nuestros títulos a los pies de María. Que ella reine sobre nuestras decisiones como reinó sobre tu reino. Intercede por nosotros, protector de Hungría y de todos los pueblos que buscan paz verdadera. Ruega para que en nuestros hogares Cristo sea Rey y que en nuestros corazones habite la ley del amor. Que tus leyes, inspiradas en el Evangelio, nos enseñen a vivir con justicia, pureza y compasión. Enséñanos a construir no imperios de piedra, sino familias cimentadas en la fe, a levantar templos en el alma de nuestros hijos, a gobernar nuestras emociones como tú gobernaste tu pueblo, con firmeza, pero con ternura. Que cada padre sea
rey en su hogar, y cada madre una reina que guía con oración. Haznos capaces de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendamos. Tú que no viste tu linaje continuar, pero sembraste una nación santa, ayúdanos a sembrar aunque no veamos el fruto, a orar aunque no sintamos respuesta, a entregar aunque duela. San Esteban, modelo de liderazgo santo, guíanos en tiempos en que el poder se confunde con dominio. Que tu testimonio sea escudo contra el orgullo y tu humildad una espada contra el ego. Ayúdanos a ver que el verdadero rey no es quien impone, sino quien se dona. Tú que ofreciste tu corona, hoy te ofrecemos las nuestras. No somos reyes, pero llevamos coronas invisibles, de orgullo, de miedo, de querer tener siempre la razón. Recíbelas y colócalas junto a la tuya, a los pies de la Virgen María, para que ella las purifique y las transforme. Oh glorioso San Esteban, que moriste con la fe intacta, confiando en que tu pueblo sería guiado desde el cielo. Te pedimos por nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestras familias, que vuelvan a ser tierras marianas, donde Cristo reine y donde la paz no sea palabra vacía, sino vida concreta. Te lo pedimos con la confianza de hijos que reconocen en ti no un gobernante lejano, sino un hermano mayor en la fe. Toma nuestras súplicas y preséntalas al trono de Dios. Y si alguna vez flaqueamos, recuérdanos que hay una corona reservada en el cielo para los que sirven sin esperar aplausos. Amén.